Paso a dar lectura a otra inquietud que nos llega también desde Venezuela. Dice así: si no hay documentos originales de la Biblia, ¿cómo saben que las Biblias que tenemos ahora están en la pura verdad? Me refiero a los que aún aseguran que su versión de la Biblia no tiene errores. Bueno, agradezco verdaderamente esta pregunta porque me permite hacer un planteamiento acerca de las versiones. Las versiones son, usted entre en el diccionario de la lengua castellana y verá en la definición de lo que es una versión. Una versión es un punto de vista del traductor. Entonces no puede abrogarse ninguna versión la perfección. No puede decir mi versión es perfecta porque es absurdo. Primero porque hemos demostrado que no existen los documentos originales de la Biblia. Y si existieran, al convertirla en versión, sin el grado de inspiración plenaria que necesita para ser perfecta, como Dios no va a inspirar una versión, una traducción, porque eso es algo falso que debe rechazarse, Dios inspiró exclusivamente a los autógrafos, a los originales, de manera que tampoco inspiró a los copistas. Allí en la última parte de la Biblia textual, ustedes podrán encontrar en la mención que se hace al Consejo Consultivo de que una versión más bien debería tener un carácter crítico perfectible, que aspira a ser perfectible a través de las distintas y futuras ediciones que haga, primera edición, segunda edición, tercera edición. Esto es, la palabra crítica es una palabra humilde, quiero decir, que acepta una crítica. Por ejemplo, usted tiene que la versión más famosa en el ambiente cristiano evangélico en idioma castellano es la versión Reina Valera, pero esa versión tiene miles de variantes, por no decir errores. ¿Por qué? Por una parte está basada en documentos muy recientes, que se produjeron mucho antes de que la providencia divina presentara los hallazgos de la arqueología bíblica, y en segundo lugar porque los conocimientos de los estudios bíblicos hoy en día no pueden compararse, o en aquel tiempo no pueden compararse con la precisión que tienen hoy en día. La capacidad de traducción, los recursos de las computadoras, digamos, los recursos que hay de las distintas opiniones de maestros traductores, maestros bíblicos en todo el mundo que convergen en la Internet. De manera que hoy tenemos nosotros una afluencia de opiniones y de conocimientos que eso no existía en la Edad Media. Y el mismo Casiodoro de Reina reconoce esto. Él dice que lo que aspira no es a que su versión se canonice como si fuera algo sagrado. Él lo dice, lo que pasa es que quitaron ese prefacio de la Biblia Reina Valera, pero en el original está, en la versión de 1569 está, dice, nosotros queremos que nuestra versión sea juzgada y sea calibrada y sea mejorada por personas que vengan después de nosotros. Entonces, eso es la humildad de una persona que sabe que tiene limitaciones, todos tenemos limitaciones en esto. Lo que sí podemos aspirar es a unos hacerlo más perfectibles que otros. Lo que sí podemos aspirar es a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Traducir en un sistema o bajo
una disciplina de traducción que nos muestre cuán sabios somos nosotros como traductores, o que simplemente exponga lo que Dios dice en el texto sagrado y quedamos en la sombra. O tratamos de hacerlo tan fácil como si fuera una novela, para el lector, para que el lector no se tenga que molestar, sin advertir que eso no es la palabra de Dios. Entonces, estas distintas escuelas de traducción, que a su tiempo hablaremos con todo detalle, son las que tienen que manifestar dónde están verdaderamente para que el público pueda hacer una elección correcta, una elección de decir basado en la información que tienen. Entonces, la pregunta pues respecto a que la versión de la Biblia no tiene errores, no puede ser, porque los originales, como dije, se extraviaron o se destruyeron, y lo que nos quedó fueron copias y copias, así a través de los primeros 14 siglos de historia hasta que se inventó la imprenta. Ahora, ¿cómo saben que las Biblias que tenemos ahora están en la pura verdad? Mire, la doctrina bíblica no es algo que está exclusivamente reposando sobre un punto específico. No. Dios es muy sabio y Él ha determinado y ha hecho que su palabra no dependa de una sola profecía. Por eso dice que debemos entender que la revelación bíblica se compone de miles de profecías, y que ninguna profecía de la Escritura lleva en sí misma su propia solución. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjese bien, a través de los resultados que hemos obtenido. Nosotros tenemos un texto griego que en los últimos 150 años, gracias a los hallazgos de la arqueología bíblica de documentos muy antiguos y gracias a los avances de la crítica textual de los estudios bíblicos, hemos logrado restaurar. Estamos en posesión de ese tesoro maravilloso que es casi como llegando al original. Pero eso se ha logrado reconstruir. Reconstruir, eso no existía cuando en el tiempo, en la Edad Media. Eso llegó a existir la posibilidad a finales del siglo XX. Entonces hay que tomar esa base textual, traducir la palabra a los distintos idiomas, y entonces el lector tiene que entender esto y tiene que juzgarlo y tiene que elegir, tiene que escoger qué cosa quiere. Si quiere apegarse a una versión por el cariño de la tradición que tiene, o si quiere saber qué es lo que está escrito verdaderamente en la palabra de Dios. Cambios fundamentales acerca de la fe no va a encontrar. Tendencias, sí va a encontrar. Importantes, yo diría que sí. Por ejemplo, la deidad de Cristo en las versiones de la Edad Media estaban totalmente oscurecidas. O no, totalmente no, rectifico, en gran parte oscurecidas. La salvación por obras estaba realzada, en tanto que la salvación por pura gracia a los santos de la Iglesia está mucho más clara en el texto restaurado. La soberanía de Dios está mucho más clara en el texto restaurado que en el antiguo. Entonces, vemos que ciertas tendencias sí son beneficiosas, claro que sí. Yo tengo varios años, varias décadas en esto trabajando, y les puedo asegurar de que es gratificante el ver esta obra restaurada para bien. No es lo mismo, por ejemplo, la versión compaginada en la misma manera como estaba
en la época del Señor Jesús, de sus apóstoles y de la iglesia primitiva, que la compaginación tan enrevesada y tan compleja y desordenada que tenemos hoy en día, a pesar de que es el mismo texto, pero no está puesto en orden. Ni siquiera en la Biblia textual está puesto en orden. Esto yo el otro día tuve oportunidad también de dar una respuesta a esta inquietud y estamos ansiosos y trabajando en ello para presentar en el próximo año, en la 4ª edición de la Biblia textual, la Biblia en su formato original. De manera pues de que esto es totalmente factible, tenemos un texto restaurado en griego, estamos trabajando en la restauración ahora del texto hebreo, que también hay que restaurarlo, lo que pasa que los documentos que aparecieron del texto hebreo, que nos sirven como instrumentos para mejorar el texto, pues son recientes, hace 20 años que fueron liberados y estamos trabajando en eso. Pero aspiramos a que en un lapso no muy largo de 4 o 5 años ya podamos tener el texto hebreo tan restaurado como está hoy día el texto griego del Nuevo Pacto. Muchas gracias pues por esta paciencia que han tenido por entender este un poco complicado tema de la crítica textual y de la arqueología bíblica. Sigan con su interés en Foro Bíblico y sigan preguntando. No hay problema de volver a repetir la misma pregunta poniendo aquí y allí donde no alcancé a explicarme suficientemente. Muchas gracias.